Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, voy a tratar de responder en forma de vídeo a todas las dudas y todas las preguntas que me planteasteis en una ronda que hicimos hace unas semanas, donde os pregunté si teníais dudas o teníais algunas cuestiones o preguntas que queríais hacer sobre las sesiones que realizo, el tipo de terapia que utilizo, la metodología, cuestiones como por ejemplo cada cuánto se realizan las sesiones, qué frecuencia hay, qué temáticas trabajo. Es decir, hay una serie de dudas que me planteasteis que las vamos a tratar de responder en las siguientes historias. Así que al que le interese, que se quede, y quien no le interese esto, pues que pase las historias. Bien, quiero empezar esta ronda de respuestas explicando cuál es mi metodología. Como sabéis, hay muchos psicólogos y cada psicólogo puede tener una especialización diferente o una forma de intervenir sobre los casos distinta. En mi caso, me especialicé en terapia breve estratégica porque me llamó la atención cuando estaba estudiando cómo había casos que podían tener 2, 3, 4, 5 años de terapia, y me llamó especialmente la atención que con la terapia breve estratégica esos casos que duraban muchos años se solucionaban en 10 simples sesiones, lo cual esto llamó la atención de mi curiosidad y por eso decidí especializarme en este modelo de terapia. Pero la cosa no quedó ahí. Mucho más se despertó mi curiosidad cuando me di cuenta de que se podía resolver problemas incluso en menos de 10 sesiones, lo cual me pareció algo casi mágico, entre comillas, ¿no? Como una persona podía tener un problema durante muchísimos años y estar 3 años en terapia, pero que en la terapia breve estratégica, en menos de 10 sesiones, podía desbloquear su problema y resolverlo por completo. Lo cual me impulsó sinceramente a formarme en esto, porque si podemos aliviar el dolor y el sufrimiento de la gente en menos tiempo, ¿por qué entonces lo íbamos a alargar? Y es por ello que decidí formarme en este modelo de terapia para poder ofrecer grandes resultados en un tiempo breve. Entonces, ¿en qué consiste la terapia breve estratégica? La terapia breve estratégica se define como el arte de resolver problemas complejos a través de soluciones aparentemente simples. Nosotros, como psicólogos estratégicos, no nos vamos a enfocar excesivamente en analizar el pasado de la gente, porque no se puede cambiar el pasado ni se puede intervenir en él. La única situación en la que podemos intervenir es en el presente. Y porque muchas veces se ha visto que buscando en el pasado, escarbando en el pasado, se tiende a señalar y a buscar culpables. Y esto no ayuda para nada a encontrar una solución, sino todo lo contrario. Por lo tanto, en lugar de preguntarnos el por qué de un problema, nos preguntamos el cómo funciona un problema y cuál es la dinámica en el presente que está haciendo funcionar a ese problema. En la terapia breve estratégica, como bien dice su nombre, se realiza una terapia breve. ¿Esto qué significa? Que hay un número limitado de sesiones. Normalmente, como media, la persona consigue desbloquear su situación entre la primera sesión y la quinta. En las primeras 5 sesiones ya se consigue un gran cambio, se consigue un gran desbloqueo, y a partir de la quinta es cuando se trabaja conjuntamente con la persona para empezar a consolidar el cambio que se ha hecho, y se van distanciando las sesiones en el tiempo. Al principio se hacen cada 15 días más o menos, luego se empiezan a hacer una vez al mes, una vez cada 2 meses, hasta que se consolida el cambio que queríamos conseguir. Otro detalle también importante es que en una terapia breve estratégica nos vamos a centrar en cuáles son las soluciones intentadas por la persona para solucionar el problema. El ser humano, cuando se encuentra ante una dificultad o ante un problema, no puede estar sin hacer nada. Es decir, hace cosas para gestionar esa dificultad o ese problema que tiene. Y lo que hemos visto a través del modelo de la terapia breve estratégica es que lo que hace para solucionar el problema es lo que es responsable de su mantenimiento. Es decir,
aquello que la persona está haciendo para resolver el problema realmente no le está ayudando, sino todo lo contrario. Está manteniendo el problema y lo está empeorando. Entonces, si nosotros sabemos cómo está construido, cómo está montado un problema, lo podremos desmontar con mucha rapidez y con más facilidad. Bien, pues si os parece empezamos a responder algunas de vuestras dudas. ¿Haces sesiones online o presencial? En mi caso hago los dos tipos de terapia, tanto la terapia online, que la hacemos con personas que están lejos de la ciudad donde vivo y puede ser tanto en España como fuera de España. Hay personas que por lejanía no pueden venir a la consulta presencial y lo hacemos de forma online, y hay personas que no viven en España, que viven en el extranjero, por ejemplo en Francia, en Inglaterra, en Suecia, en Noruega o en países árabes como Marruecos o Arabia Saudí, o incluso hemos llegado al otro lado del océano, en Estados Unidos o en Latinoamérica como Argentina o Colombia. Y aparte hacemos la terapia presencial, lógicamente, en la ciudad de Barcelona. ¿Qué puedo hacer para tener una primera sesión contigo? El paso número 1 es ir a mi perfil en Instagram. Te aparecerá mi email, mi correo electrónico, o puedes darle al botón de correo electrónico y te redirigirá directamente a tu email y escribirme un email. Es decir, la cita o el primer contacto, por así decirlo, se gestiona a través del correo electrónico, que es info@aminpsicólogo.com. Una vez reciba yo este email, te facilitaré toda la información que necesites, todos los pasos a seguir y digamos un poco todas las instrucciones que necesites para concertar la primera cita, ya sea online o ya sea presencial. La primera sesión, ¿es gratuita o tiene algún coste? Bueno, lo primero es que cuando gastamos algo en salud, yo cambiaría el chip de la palabra coste o gasto y lo llamaría inversión. Lo segundo, desde el enfoque de la terapia breve estratégica, como ya hemos dicho antes, muchas veces el desbloqueo se produce entre la primera y la quinta sesión. ¿Esto qué significa? Que hay casos que incluso en una única primera sesión se han desbloqueado. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos una primera sesión para probar o se pone gratuita como una estrategia de marketing, que está bien, que algunos psicólogos hacen recién empezados para atraer clientes o pacientes. Nosotros desde la primera sesión ya estamos orientados al cambio, es decir, que ya estamos trabajando y por lo tanto tiene la tarifa de la primera sesión. ¿Cómo es la primera sesión? Bien, tenéis un reel en mi perfil que habla precisamente de la primera sesión, pero lo voy a explicar. En la primera sesión, nosotros, como he dicho en la historia anterior, ya desde el primer minuto, desde el primer momento, ya estamos interviniendo. Es decir, ya estamos tratando de generar un pequeño cambio que altere la situación de la persona. Ya desde la primera sesión estamos orientados al cambio. Pero normalmente en la primera sesión hacemos dos cosas. La primera es definir cuál es el problema o los problemas a trabajar, y dos, definir cuál es el objetivo o los objetivos. Una particularidad de la terapia breve estratégica es que damos prescripciones, damos indicaciones, algunos ejercicios que la persona debe hacer entre sesión y sesión, que tienen el objetivo de corregir la percepción de la realidad de la persona. ¿Haces consulta en árabe o solo en español? Bien, la gente que me conoce un poquito más sabe que, bueno, yo nací aquí, en España, pero mis orígenes, mis padres son de Marruecos, y ellos, aunque vinieron de muy jovencitos a España, me transmitieron uno de los mejores y mayores aprendizajes que podían transmitirme, que es el aprendizaje del lugha al-arabiyya, que es la lengua árabe. Esto me ha permitido poder acceder a hacer sesiones, a hacer terapia con personas que hablan en otros idiomas. Hay personas que se expresan mejor en castellano y hay otras personas que se expresan mejor en árabe, o incluso Derija al-Maghribiyya, que es el dialecto específico que se habla en la zona de Marruecos, lo cual podemos hacer la sesión en los dos idiomas. ¿Cuánto dura una terapia?
Supongo que te refieres a cuánto dura una sesión. Bien, yo personalmente no tengo un tiempo específico de duración de la sesión. ¿Esto qué significa? Hay sesiones que pueden durar 30 minutos y hay otras sesiones que realmente pueden durar 1 hora y media. Porque mis principios, la forma en cómo yo concibo la psicología, me hacen trabajar desde este estilo. Y es que yo no trabajo por tiempo, sino más bien trabajo por objetivos. Se programan los objetivos en cada sesión y cuando se cumplen los objetivos de la sesión se da por finalizada. Hay veces que podemos llegar al objetivo en 30 minutos y hay otras veces que el objetivo se alarga un poco más, lo cual me parece importante no enfocarnos en el tiempo sino en los resultados. ¿Con qué frecuencia son las sesiones? Las sesiones principalmente, hablo de media, hay casos particulares que se trata de otra forma lógicamente, pero por norma general las sesiones suelen ser cada 15 días aproximadamente. Y a medida que vamos viendo avances, vamos viendo mejoras, vamos alcanzando nuestros objetivos, las sesiones se van a ir distanciando en el tiempo y en vez de ser cada 15 días pasarán a ser una vez al mes, después una vez cada 2 meses o 3 meses, después una vez cada 6 meses o una vez al año. Entonces va a depender del caso, pero principalmente esta es la frecuencia que tienen las sesiones entre ellas. ¿Qué tipos de temas puedes tratar? En mi página web vas a encontrar un listado de cuáles son las problemáticas que trato, pero te voy a hacer un resumen de cuáles son las más frecuentes, las que diría que a diario vemos en consulta. Trastornos de ansiedad, como por ejemplo trastornos de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, todos los trastornos de ansiedad basados en alguna fobia, por ejemplo, miedo a exponerse, miedo al ridículo, miedo al rechazo, miedo a las enfermedades, depresión, fijaciones obsesivas, trastornos de conducta alimentaria, trastornos relacionados con la sexualidad, tanto en hombres como eyaculación precoz o disfunción eréctil, como también en mujeres, por ejemplo, el tema del vaginismo. Hay una variedad en las que estamos especializados y tratamos en consulta. ¿Trabajas la autoestima? Bien, lo primero que te tengo que preguntar es, ¿qué significa la autoestima para ti? Te devuelvo la pregunta, pero no te preocupes, te la responderé. Yo en mi consulta trabajo todo lo que tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos, con la relación que establecemos con los demás y con la relación que establecemos con el mundo. Es decir, que si yo tengo una relación insana conmigo mismo, me hablo mal, me maltrato, soy muy exigente conmigo mismo, no me enfrento a los miedos, a los problemas, delego todo el tiempo en los demás, soy demasiado estricto, no me permito errores, no tengo confianza en mis capacidades y en mis recursos. Evidentemente, todo esto se trabaja en terapia. Si a esto le llamas autoestima, sí. ¿Qué es lo que sueles preguntar al principio de las sesiones? ¿Y si la persona se bloquea? Bien, este es un miedo que mucha gente tiene a la hora de empezar sesión, que es totalmente natural. ¿Y si me bloqueo? ¿Y si no sé qué decirle al psicólogo? ¿Y si no sé qué explicar? Es algo totalmente natural, pero no te preocupes, porque nosotros estamos especializados en hacer preguntas y utilizamos un diálogo estratégico que nos permite poder definir cuál es el problema, cómo se presenta el problema, en qué situaciones se presenta el problema, si hay alguna excepción en la que el problema no se manifiesta, cómo se manifiesta, con quién se manifiesta, qué es lo que haces cuando se manifiesta. Es decir, hacemos una serie de preguntas que nos ayudan a entender cuál es el problema, a tratar de acotarlo y a tener una información muy clara. Las terapias vía online dan buen resultado. Hoy en día la terapia online es la forma de terapia por excelencia que existe. Se ha disparado de una forma brutal la demanda de terapia online y
Principalmente, uno de los motivos por los que se ha disparado esta demanda es por su eficacia. La terapia online funciona de la misma forma que presencial. Yo cuando trato, por ejemplo, un caso de un duelo, un trastorno de ansiedad o una persona que quiere reforzar su autoconfianza, no utilizo estrategias diferentes en presencial y en online. Utilizo las mismas técnicas, las mismas estrategias y al fin y al cabo es el mismo trabajo, por lo que al final el resultado es el mismo, tanto en una modalidad online como en una modalidad presencial. Por lo tanto, a la pregunta de si dan buenos resultados, la respuesta es sí. ¿Sueles utilizar estrategias de comunicación tipo asertividad, aprender a escuchar sin juzgar? Bien, en terapia breve estratégica no solamente utilizamos estas estrategias de comunicación, sino que utilizamos una multitud de estrategias de comunicación, como las estrategias de comunicación persuasiva, hipnóticas o estrategias de comunicación que directamente hagan sentir a la persona algo diferente. Nosotros nos centramos en tocar el corazón, porque se ha visto que cuando sentimos cambiamos mejor. Por lo tanto, cada persona tenemos unas gafas, metafóricamente hablando, a través de las cuales vemos la realidad y cada uno tenemos una graduación diferente. Nosotros como psicólogos tenemos la obligación de conocer exactamente cuál es tu graduación para poder entender mejor cómo ves la realidad y cómo percibes el mundo para poder ayudarte mejor.